La cúpula de cristal que protegía a Edenia V relucía con luces doradas y plateadas. Era la primera vez que los colonos celebraban una Navidad en este rincón lejano del espacio, un mundo helado pero prometedor que los humanos habían terraformado con esfuerzo y esperanza. Desde las torres más altas de la colonia hasta los rincones más humildes de las viviendas modulares, todo estaba decorado con guirnaldas brillantes, estrellas y adornos que evocaban la tierra. Elian ajustó los cables del sistema de iluminación central con una sonrisa cansada. Su turno en el equipo técnico había sido más largo de lo usual porque, como siempre, algo fallaba en los circuitos justo en los momentos más inoportunos. A su lado, su mejor amigo Mauro bromeaba mientras sostenía una caja de herramientas. ¿Sabes? Creo que Edenia nunca había lucido tan bien. Parece que intentamos convencer al universo entero de que la Navidad sigue viva, aunque estemos a años luz de casa. Elian asintió, pero no respondió. Algo en el horizonte había captado su atención. Una luz verde brillaba débilmente, apenas visible contra el cielo oscuro del planeta. ¿Qué es eso?, preguntó Elian, señalando el fenómeno. Mauro frunció el ceño. ¿Un meteoro? Tal vez. Seguro que el sistema de escudos lo detendrá antes de que cause problemas. Pero la luz no desapareció. De hecho, crecía, como una herida que se expandía en la noche. Y antes de que pudieran reaccionar, un estruendo sacudió la colonia. Las luces navideñas parpadearon, y un silencio pesado se apoderó de todo. Luego llegó el sonido, un rugido grave y pulsante, como el latido de algo vivo. Desde la plaza central, la gente comenzó a murmurar inquieta. Los niños que jugaban alrededor del gran árbol de Navidad dejaron de correr y se acercaron a sus padres. Elian sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba terriblemente mal. «Voy a revisar los sistemas de energía», dijo rápidamente, dirigiéndose hacia la estación técnica. Mauro lo siguió, pero antes de que llegaran, un grito desgarrador resonó en la plaza. Se giraron justo a tiempo para ver cómo una figura cubierta de pelaje verde saltaba sobre una mujer que sostenía un paquete envuelto. La criatura desgarró el regalo con una furia casi teatral antes de lanzarse sobre la mujer, que gritó en vano. A su alrededor, otras criaturas emergían de las sombras, atacando con la misma violencia. Arrancaban luces, destruían adornos y desgarraban cualquier cosa que evocara la Navidad. Elian y Mauro se quedaron paralizados por un instante, pero el instinto de supervivencia los hizo reaccionar. Corrieron hacia un callejón cercano, donde encontraron a Noah, una científica de la colonia, con un pequeño grupo de sobrevivientes. «¿Qué está pasando?», preguntó Elian, tratando de recuperar el aliento. Noah estaba pálida, con un dispositivo de análisis en la mano. El meteorito no era un simple objeto. Era una forma de vida alienígena. Ha liberado esporas que transforman a los humanos en esas cosas. ¿Zombies?, preguntó Mauro, incrédulo. No exactamente, respondió Noah. Son algo más, algo peor. Parecen tener un propósito, y no es solo matarnos. Quieren destruir todo lo que simboliza la Navidad. Elian no podía procesar del todo lo que escuchaba, pero no tuvo tiempo para preguntas. Una de las criaturas apareció al final del callejón, sus ojos amarillos brillando con una mezcla de odio y hambre. Sin pensarlo, Elian agarró una barra de metal y la usó para empujar a la criatura hacia un panel eléctrico, electrocutándola. «Tenemos que salir de aquí», gritó. El grupo corrió hacia las afueras de la colonia, donde las luces eran más tenues y las criaturas parecían menos concentradas. Mientras avanzaban, Noah explicaba lo poco que sabía. Las esporas parecen reconfigurar el cerebro humano, amplificando emociones negativas específicas. Es como si fueran diseñadas para odiar todo lo relacionado con la Navidad. «¿Por qué la Navidad?», preguntó Mauro, mientras intentaba mantener la calma. Noah negó con la cabeza. «Tal vez porque es un símbolo de esperanza, de unión. Si destruyen eso, nos destruyen a nosotros». Llegaron a una vieja estación de mantenimiento, donde pudieron detenerse a respirar. Elian miró por una ventana rota hacia la colonia. Las luces navideñas ahora titilaban débilmente, y los gritos de los sobrevivientes eran cada vez menos frecuentes. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mauro, con voz temblorosa.
Noah levantó el dispositivo de análisis. Necesitamos entender más. Si podemos identificar cómo se comunican o qué los controla, tal vez tengamos una oportunidad. Eliam miró a sus compañeros. Aunque el miedo estaba presente en todos ellos, también podía ver algo más, una chispa de resistencia. No importa lo que pase, dijo, con determinación. No dejaremos que nos quiten lo que nos hace humanos. En el exterior, las criaturas seguían destruyendo todo a su paso. Pero en ese momento, Eliam comprendió que la lucha apenas comenzaba. La Navidad podía estar perdida, pero la última resistencia humana estaba por nacer. Y Edenia V no sería recordada por su derrota, sino por la llama que encendería en la oscuridad. La vieja estación de mantenimiento se había convertido en un improvisado refugio para los pocos sobrevivientes que lograron escapar del caos en la colonia. El aire estaba cargado de tensión y el débil zumbido de las luces fluorescentes era la única constante en medio del silencio. Afuera, el eco de los gruñidos de las criaturas y el sonido de adornos siendo destruidos llegaban como un macabro recordatorio de que estaban bajo asedio. Eliam se apoyó contra una pared, con la vara de metal que había usado antes aún en sus manos. La sangre seca y el pelaje quemado de una de las criaturas manchaban la superficie. A su lado, Noah revisaba los datos en su escáner portátil, su ceño fruncido de concentración. Mauro caminaba de un lado a otro, murmurando insultos contra las criaturas y contra el destino que los había llevado hasta allí. «Esto no puede ser casualidad», dijo finalmente Noah, rompiendo el silencio. Levantó la vista y miró al grupo, compuesto por unas 10 personas, la mayoría de ellas heridas o en estado de shock. Estas cosas no actúan como simples zombies. Están organizados. Eliam se enderezó, interesado. ¿Organizados? Apenas hemos visto cómo actúan. Solo destruyen y atacan. No es solo destrucción, respondió Noah, señalando la pantalla de su dispositivo. He estado observando sus patrones. No se mueven al azar, ni atacan por hambre. Se concentran en los símbolos. Árboles, regalos, luces, incluso la música navideña. Todo lo que representa nuestra Navidad es su objetivo principal. Mauro se detuvo en seco. ¿Y eso qué significa? ¿Que tienen algún tipo de inteligencia? Noah asintió lentamente. Eso creo. O al menos están siendo controlados por algo con un propósito claro. La noticia cayó como una losa sobre los sobrevivientes. Durante un momento, nadie habló. Luego, Eliam tomó la palabra. Si tienen un propósito, entonces también tienen un punto débil. Todo sistema organizado puede ser roto si sabemos dónde atacar. Antes de que pudieran seguir con la conversación, un sonido metálico resonó en el exterior. El grupo se tensó. Mauro apagó las luces de inmediato, y todos se agruparon en silencio. A través de una pequeña abertura en la pared, Eliam pudo ver movimiento en la calle. 2 criaturas avanzaban lentamente, sus cuerpos encorvados y sus garras arrastrándose contra el suelo. No eran solo zombies, eso estaba claro. Había algo en sus movimientos que resultaba perturbadoramente humano. Sus ojos brillaban con un odio irracional, pero detrás de esa furia había un rastro de cálculo. Una de las criaturas se detuvo frente a una ventana rota. Alzó la cabeza, olfateando el aire, y luego hizo algo inesperado. Recogió un cable de luces navideñas del suelo y lo sostuvo como si estuviera estudiándolo. «Están aprendiendo», susurró Noah, horrorizada. Eliam apretó la mandíbula. Esto complicaba las cosas. Si las criaturas podían adaptarse, su tiempo se agotaba. «Tenemos que movernos», dijo en voz baja, volviéndose hacia el grupo. «Si nos quedamos aquí, nos encontrarán tarde o temprano». «¿Y a dónde vamos?», preguntó Mauro, con un tono más duro de lo necesario. Eliam miró a Noah, quien parecía absorta en sus pensamientos. «La antena central», dijo ella finalmente. «Si logramos encenderla, podríamos enviar una señal al comando humano en el sistema más cercano. Tal vez puedan enviarnos refuerzos o al menos advertirles sobre esto». El plan tenía sentido, pero la antena estaba en el corazón de la colonia, ahora tomada por las criaturas. Era un camino peligroso, pero también la única opción. El primer intento. Bajo el manto de la noche perpetua de Edenia V,
El grupo avanzó con cautela hacia la colonia. El paisaje era desolador. Calles vacías llenas de adornos destruidos, edificios ennegrecidos por incendios y cuerpos de colonos caídos. Elián lideraba el camino, con la barra de metal firmemente sujeta, mientras Noah y Mauro lo seguían de cerca. A medida que se acercaban a la antena, los signos de actividad aumentaban. Las criaturas se movían en grupos pequeños, patrullando como si protegieran algo. Una plaza central llena de luces rotas y adornos destruidos les bloqueaba el camino. «Podemos rodearlos», sugirió Mauro, pero Noah negó con la cabeza. «No tenemos tiempo. Si llegan a la estación antes que nosotros, estamos perdidos». Elián observó los alrededores y formuló un plan rápido. «Crearemos una distracción. Mauro, tú y yo atraeremos a las criaturas hacia el lado este. Noah, tú y el resto se infiltran y activan la antena». El plan comenzó bien. Elián y Mauro hicieron ruido deliberadamente, lanzando objetos metálicos y gritando desde un callejón. Las criaturas giraron sus cabezas al unísono, emitiendo gruñidos que helaban la sangre, y luego comenzaron a acercarse. «Eso es. Venid por nosotros», murmuró Mauro mientras retrocedían lentamente. Noah, mientras tanto, lideró al resto hacia la antena. El interior del edificio estaba en ruinas, pero los controles parecían funcionales. Ella comenzó a trabajar rápidamente, conectando su escáner al sistema para restablecer la energía. Pero las cosas se torcieron demasiado rápido. Una criatura más grande, cubierta de un pelaje más oscuro y con ojos que brillaban como brasas, apareció de la nada. Con un rugido, derribó a uno de los sobrevivientes y avanzó hacia Noah. Elián escuchó los gritos desde lejos y supo que el plan estaba fallando. Sin dudarlo, corrió hacia el edificio, dejando atrás a Mauro. Al llegar, vio a Noah acorralada, su rostro lleno de terror mientras trataba de defenderse con un tubo improvisado. «Noah», gritó Elián, lanzándose hacia la criatura. Con un golpe desesperado, logró derribarla, pero no antes de recibir un zarpazo que rasgó su costado. «Termina el trabajo», le dijo a Noah, mientras contenía a la criatura. Con las manos temblorosas, Noah reinició el sistema. La antena se encendió, enviando una señal al espacio, pero el sacrificio no fue en vano. Las criaturas parecieron reaccionar, emitiendo un rugido colectivo. El grupo apenas tuvo tiempo de escapar, dejando atrás la antena encendida. Habían ganado una pequeña batalla, pero la guerra contra los zombies Grinch apenas comenzaba. El eco de la señal enviada desde la antena aún resonaba en las mentes de los sobrevivientes mientras se refugiaban en una antigua estación subterránea que solía servir como bodega de mantenimiento. Aunque el mensaje había salido hacia el comando humano, sabían que la ayuda no llegaría pronto, si es que llegaba. La colonia estaba prácticamente tomada, y las criaturas no solo parecían multiplicarse, sino también evolucionar. Elián se inclinó sobre una mesa improvisada, con un vendaje en el costado que apenas contenía la herida que había recibido en la antena. Frente a él, Noah revisaba un mapa holográfico de la colonia, sus dedos trazando rutas de escape y posibles ubicaciones estratégicas. Mauro, siempre inquieto, caminaba de un lado a otro, mascullando maldiciones entre dientes. «No podemos seguir así», dijo Mauro finalmente, golpeando la pared con el puño. «Estamos atrapados, esperando a que nos encuentren». «No estamos esperando», respondió Noah sin mirarlo, su tono firme pero tenso. «Estamos planeando». Elián levantó la mirada. «¿Qué has descubierto?» Noah tomó un respiro antes de hablar. «Los zombies Grinch no actúan al azar. Su comportamiento está siendo dirigido por el núcleo alienígena, que aún está activo en la zona donde cayó el meteorito. Esa cosa está emitiendo algún tipo de señal que los organiza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos y lo destruimos?», preguntó Mauro, con un toque de sarcasmo. «No será tan simple», respondió Noah, ignorando el tono de Mauro. «Esa área está completamente infestada, pero he encontrado algo más». Se inclinó sobre su dispositivo, mostrando una serie de gráficos y lecturas. «Ellos reaccionan de forma extraña a ciertos estímulos. Durante nuestro escape, noté que algunos zombies parecían detenerse cuando escucharon el sonido de la antena activándose.
Sus sistemas no procesan bien ciertas frecuencias, como si las confundieran. Elian frunció el ceño. ¿Quieres decir que tienen una debilidad? Algo así, respondió Noah. Pero creo que no es solo el sonido. Es algo más profundo, algo que está relacionado con lo que intentan destruir, los símbolos de la Navidad. El grupo se quedó en silencio. Mauro fue el primero en romperlo, con un resoplido incrédulo. ¿Me estás diciendo que la Navidad puede salvarnos? Noah lo miró directamente. No exactamente. Pero lo que representa la Navidad. Sí. Estas criaturas parecen estar diseñadas para destruir nuestra capacidad de unión, esperanza y alegría. Si podemos amplificar esos símbolos, saturar su entorno con ellos, tal vez podamos debilitarlos lo suficiente como para llegar al núcleo. Elian asintió lentamente. ¿Cómo lo hacemos? La estación subterránea se transformó en un taller improvisado. Los sobrevivientes buscaron entre los restos de la colonia cualquier cosa que pudiera servir para el plan: luces navideñas, altavoces, proyectores holográficos y todo tipo de decoraciones. Elian y Mauro lideraron un equipo para instalar los dispositivos en puntos estratégicos, mientras Noah trabajaba en modificar las frecuencias de los altavoces para amplificar las señales. «Esto tiene que funcionar», dijo Noah mientras ajustaba un generador portátil. «Si no, no tendremos una segunda oportunidad». «Funcionará», respondió Elian, con una determinación que casi ocultaba su cansancio. «Tiene que hacerlo». A medida que avanzaba la noche, el grupo comenzó a encender las luces y probar los equipos. Una luz cálida llenó la estación, acompañada de villancicos y proyecciones de escenas navideñas. Por un momento, incluso los sobrevivientes parecieron olvidar el horror afuera. «Es hermoso», dijo Mauro, casi en un susurro. Elian miró a su alrededor y sonrió débilmente. «Tal vez no podamos recuperar todo lo que perdimos, pero podemos asegurarnos de que sepan que no vamos a rendirnos». El espectáculo de luces y sonidos comenzó a atraer a las criaturas casi de inmediato. Desde las entradas al refugio, los zombies Grinch aparecían en masa, sus movimientos erráticos y agresivos. Pero algo estaba cambiando. Al entrar en el rango de las luces y los sonidos, algunos se detenían, tambaleándose como si sus mentes no pudieran procesar el estímulo. Elian observaba desde una posición elevada, con un transmisor en la mano que controlaba las señales. «Está funcionando», dijo en voz baja, apenas creyéndolo. Pero la victoria inicial fue breve. Las criaturas más grandes y evolucionadas comenzaron a resistir los estímulos, avanzando hacia las defensas con una furia renovada. Uno de los proyectores fue destruido, y la energía comenzó a fallar en algunas zonas. «Necesitamos más tiempo», gritó Noah desde la consola central, tratando de mantener el sistema en funcionamiento. Elian tomó una decisión rápida. «Voy al generador principal. Si podemos estabilizarlo, podemos mantener las señales funcionando». «Mauro intentó detenerlo. Es una locura. No saldrás vivo de ahí». Elian lo miró con firmeza. «Si no lo hago, nadie lo hará». Mientras los demás defendían la estación, Elian se dirigió al generador principal, ubicado en una sección expuesta del refugio. Las criaturas lo detectaron casi de inmediato y comenzaron a rodearlo. Con el corazón latiendo con fuerza, logró activar el generador, restaurando la energía en toda la estación. Las luces se intensificaron, y los villancicos resonaron más fuerte que nunca. Las criaturas más pequeñas comenzaron a caer, incapaces de soportar la sobrecarga sensorial. Pero una de las criaturas más grandes llegó hasta Elian, abalanzándose sobre él antes de que pudiera escapar. Desde la estación, Noah vio cómo la señal se estabilizaba y las criaturas comenzaban a caer en masa. «¿Lo logró?», susurró, con lágrimas en los ojos. Elian, atrapado bajo la criatura, usó las últimas fuerzas que le quedaban para mirar hacia el refugio iluminado. En su rostro no había miedo, solo determinación. «No dejaremos que nos quiten lo que nos hace humanos». Y con esa frase, Edenia V encendió la llama de la resistencia. La colonia seguía devastada, pero la batalla aún no había terminado. El amanecer artificial de Edenia V llegó con una calma inquietante. Las luces navideñas seguían titilando en la estación subterránea, iluminando los rostros de los sobrevivientes que, exhaustos pero vivos, contemplaban el resultado de su batalla.
Afuera, el suelo estaba cubierto de restos de zombies greens, cuerpos verdes inmóviles que ya no representaban una amenaza. Sin embargo, el costo de la victoria aún pesaba sobre todos. Elian no había regresado. Noah se sentó junto a una consola central, mirando la pantalla que mostraba los últimos datos registrados del meteorito. La señal alienígena había cesado por completo tras la activación del generador principal, pero algo en su interior le decía que esto no había terminado del todo. Mauro, con el rostro tenso, se le acercó. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en voz baja, rompiendo el silencio. Noah tardó unos segundos en responder. «Elian nos dio tiempo, pero el núcleo alienígena sigue ahí. Si no lo destruimos, esto volverá a empezar». Mauro apretó los puños. «No podemos simplemente esperar a que regresen esas cosas. Tenemos que terminar lo que él empezó». Con lo que quedaba del grupo, Noah organizó un último ataque al epicentro del meteorito. Ahora que las criaturas estaban debilitadas, sabían que era su única oportunidad. Utilizaron los vehículos terrestres restantes para acercarse al cráter, llevando consigo las últimas herramientas, armas improvisadas y los generadores portátiles que habían salvado de la estación. El camino hacia el cráter era un paisaje de devastación. Los edificios cercanos estaban reducidos a escombros, y los cuerpos de las criaturas se amontonaban en las calles. Sin embargo, cuanto más se acercaban, más evidente era que algunas de las criaturas aún estaban activas, aunque debilitadas. Sus movimientos eran erráticos, pero seguían protegiendo el núcleo con una devoción aterradora. «No será fácil», dijo Noah mientras revisaba su escáner. «Parece que las criaturas más fuertes están concentradas en la zona del meteorito. Algo las mantiene activas». Mauro asintió. «Entonces acabemos con eso». Al llegar al cráter, el grupo se encontró con una visión impactante. El meteorito había mutado en una estructura orgánica, una amalgama de metal y tejido que pulsaba como si estuviera vivo. Las criaturas restantes patrullaban el área, más grandes y agresivas que las que habían enfrentado antes. «Esa cosa está viva», dijo Mauro, con una mezcla de horror y fascinación. Noah asintió. «Es más que un meteorito. Es un dispositivo biotecnológico diseñado para destruirnos desde adentro». El plan era simple pero arriesgado. Instalar los generadores portátiles alrededor del núcleo y sobrecargar el sistema alienígena con una señal masiva de frecuencias navideñas. Sabían que las criaturas atacarían en cuanto detectaran su presencia, así que se dividieron en equipos pequeños para cubrir más terreno. Noah y Mauro lideraron al grupo principal hacia la base del núcleo. Mientras instalaban los generadores, las criaturas comenzaron a aparecer, saliendo de las sombras con una ferocidad renovada. Los sobrevivientes lucharon con todo lo que tenían, usando armas improvisadas y su ingenio para mantenerlas a raya. En medio del caos, Noah logró activar el primer generador. Una ola de energía se extendió desde el dispositivo, provocando que varias criaturas se tambalearan y cayeran al suelo, incapaces de soportar la sobrecarga sensorial. «Funcionó», gritó Mauro, mientras cubría a Noah de un ataque. Sin embargo, las criaturas más grandes parecían resistir el efecto. Una de ellas, una bestia cubierta de un pelaje negro y ojos brillantes como brasas, se dirigió directamente hacia Noah. Mauro intervino, bloqueándola con un arma improvisada, pero la criatura lo derribó con facilidad. «Noah, acaba con esto», gritó Mauro mientras luchaba por levantarse. Noah, con el tiempo corriendo en su contra, activó el último generador. La energía combinada de los dispositivos se centró en el núcleo, que comenzó a emitir un sonido agudo y pulsante. Las criaturas restantes se retorcieron en el suelo, mientras el núcleo brillaba con una luz intensa, como si estuviera a punto de estallar. De repente, una figura familiar apareció en el borde del cráter. Elian, cubierto de heridas y con la ropa desgarrada, avanzaba hacia el núcleo con pasos tambaleantes. En sus manos llevaba un dispositivo que Noah reconoció de inmediato, un explosivo improvisado que habían diseñado como último recurso. «Elian», gritó Noah, sorprendida y aliviada al mismo tiempo. Él levantó la mirada y esbozó una sonrisa débil. «No hay tiempo para despedidas. Terminen lo que empezamos». Sin dudarlo, Elian se lanzó hacia el núcleo, activando el dispositivo.
La explosión fue cegadora, una onda de energía que arrasó con todo a su paso. Noah y los demás cayeron al suelo, protegidos por los generadores, mientras el núcleo alienígena se desintegraba en una lluvia de luces verdes que se disiparon en el aire. Cuando la luz se desvaneció, el cráter estaba vacío. Las criaturas habían desaparecido, y la señal alienígena ya no existía. De regreso en la estación subterránea, los sobrevivientes comenzaron a reconstruir lo que quedaba de la colonia. Aunque la pérdida de Elian era un peso difícil de llevar, su sacrificio se convirtió en un símbolo de esperanza para todos. Cada Navidad, los colonos encendían luces en su memoria, recordando las palabras que había pronunciado antes de enfrentarse al núcleo. No dejaremos que nos quiten lo que nos hace humanos. Y así, en medio de las estrellas, Edenia V se convirtió en un faro de resistencia y esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad siempre encuentra una manera de renacer.